soy Irma Gallo, estoy muy contenta porque me acompaña Magali Torres. ¿Cómo estás, Magali? Irma, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por tenerme en esta entrevista. Yo emocionada de hablar de un autor que ahorita van a saber cuál es. Exacto, exacto. Se cumplen 100 años, se conmemoran 100 años de la muerte de Marcel Proust. Y tú vas a estar en una charla justo en una de las librerías Gandhi, en la librería Mauricio Achar. Vas a estar con Nicolás Alvarado y con Adán Ramírez Serret para hablar de este tema. A ver, primero, ¿por qué seguir leyendo a Marcel Proust 100 años después de su muerte? Nos hemos encontrado a lo largo del tiempo con estas listas que salen en internet que dicen los 100 libros más difíciles de leer, ¿no? O los 5 libros imposibles de leer, o los autores más, no sé, imposibles de alcanzar. Y siempre sale Proust, ¿no? Así como sale él, sale James Joyce, sale Simone de Beauvoir, sale Virginia Woolf, y bueno, una cantidad incomparable de autores que eso hace que nos limitemos a la hora de querer escoger una lectura. Esas listas a mí me dan como un poco de cringe, como dicen ahora, ¿no? Un poco de cringe, porque no deberían de existir, porque eso lo único que provoca en los lectores, a ver, quiero comentar algo interesante, yo soy una lectora común y corriente, ¿no? No Ajá. soy crítica literaria, no estudié filosofía y letras, a mí solamente me gusta leer y me gustan los libros que me ponen un reto, me gusta experimentar la narrativa, la poesía, el ensayo, porque bueno, creo que la lectura nos da para enriquecer muchísimo, pero ¿por qué seguir leyendo a Proust? Porque tenemos que quitarnos el estigma de que Proust solamente lo lee la gente muy inteligente, que solamente lo puede leer la gente muy intelectual, que solamente es para estudios de universidad. No, Proust es para todos, por el lenguaje, por la sencillez, por la evocación de la memoria, porque es una novela preciosa, ¿no? Evidentemente, tienes muchos años para poder leer todo lo que es el tiempo perdido, pero bueno, si quieres empezar con el primer libro, que es Por el Camino del Swan, con eso puedes leer a Proust por mucho tiempo hasta después y retomarlo muchos años después. ¿Por qué leerlo 100 años después? Porque imagínense que fue uno de los autores que creó un adjetivo, ¿no? Pocos autores pueden crear adjetivos como el momento kafkiano, el momento dantesco, y de repente tenemos el momento proustiano, que todos hemos tenido un momento proustiano, todos en nuestra vida, y ahora que les contemos qué es ese momento proustiano, van a decir, claro. Entonces, a partir de que empezamos a relacionar la literatura con algo en nuestra persona, con algo en nuestra vida cotidiana, se nos hace mucho más sencillo leerlo y mucho más sencillo decir, claro, sí puedo leer este autor. Entonces, creo que podemos partir desde ahí. ¿Por qué leer a Proust? Porque te va a hacer recordar cosas a ti. Y eso es algo muy importante, independientemente de la estética, del lenguaje, de las formas narrativas, de cómo también Proust revolucionó una manera de narrar y de escribir. Sí, todo bien, pero para los lectores que no somos críticos literarios y que no tenemos, ¿no? Que solamente nos gusta leer, esta parte de Proust es muy importante, porque una, le vamos a quitar el miedo a decir, ay, no, es que es autor, yo no lo puedo leer, todos podemos leer a Proust. Entonces, por eso, imagínense que lleva 100 años y sigue siendo relevante leer a Proust. Bueno, querida Magali, ahorita que mencionaste todo esto, me acordé de una película que se llama Little Miss Sunshine y en donde Steve Carell hace de un maestro, un profesor de literatura, está todo deprimido porque su novio lo dejó y otras cosas, pero hay una escena donde habla con su sobrino y le dice el sobrino, es que no puedo entender, yo creo que por eso estás deprimido, porque dedicas toda la vida a estudiar una sola novela, ¿no? De eso trata tu vida, estudiar un autor que solo tiene una novela. Y este personaje le dice, pues es que yo creo que en esa novela está contenido como toda la literatura, la sabiduría del mundo, ¿no? Toda la experiencia humana, algo así le dice. Entonces yo te quería preguntar, Magali, ahorita hablaste de los momentos proustianos.
cuéntanos primero qué es un momento proustiano y también cuéntame por qué tú crees que esta literatura de Marcel Proust, con esta novela, con esta única novela monumental, pero es una sola, le ha llegado a tanta gente, la ha leído tanta gente y se sigue leyendo además. Creo que ambas preguntas se pueden contestar en una sola. ¿Qué es el momento proustiano? Ustedes lo pueden saber muy fácil. Aunque no hayan nunca leído a Proust, van a escuchar lo de la Madalena de Proust, siempre, ¿no? Ese momento que le evoca cuando está, ¿no? Que su madre, aquí hay algo muy importante que hace Proust en este primer, bueno, a lo largo de todos los tomos, pero en la primera parte, algo muy importante que él hace es tener esta memoria involuntaria que todos tenemos en algún punto, ¿no? Que esos son los momentos proustianos. Eso es como, vamos a hacerlo muy fácil, cuando de repente de la nada te sientas y hueles un café y dices, me recordó al café de mi abuela, ¿no? Ese momento es un momento proustiano. Algo muy fácil que todos hemos visto, Ratatouille. Ratatouille evoca la obra de Proust, este momento en donde llega el crítico gastronómico, muy serio, muy sobrio, y se sienta y empieza con una cara alargada a pensar, bueno, me lo voy a tomar, ¿no? Y de repente ve este plato y ¿qué hace? ¿No? Lo lleva inmediatamente a cuando él estaba con su mamá. Ese es el momento proustiano. Entonces todos en algún punto, ya sea diario o probablemente muy de vez en cuando, pero todos tenemos momentos proustianos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando evocamos nuestra memoria, que eso es lo que hace Proust durante toda su obra. Está dando círculos, va, viene, pero sobre todo evoca a su madre, evoca su infancia, que no necesariamente tiene que ser una buena infancia, simplemente evoca tu infancia. Otro momento proustiano muy relevante dentro de la obra es cuando él va pisando, él va caminando y de repente pisa un adoquín y en ese momento siente el peso y dice, ¡ah! Este adoquín lo pisé yo en la Plaza de San Marcos en Venecia, ¿no? Ahí hay otro momento. Y entonces todo eso, de alguna manera, él rompe con esta memoria involuntaria, con esta memoria evocativa, con esta memoria de la infancia, que si nos lo preguntamos todos la tenemos todo el tiempo. Entonces, por eso creo que es muy fácil relacionar estos momentos, porque a la hora de que vas leyendo a Proust vas diciendo, claro, a mí me pasa esto todo el tiempo, claro, mi mamá también, claro, ¿no? Y Proust tiene este manejo de personajes que todos pueden estar relacionados unos con otros. Y eso es lo que lo hace que hasta el día de hoy siga siendo importante y que no es complicado. Una vez que te dejas llevar por Proust, está ahí porque todo regresa. Entonces, si quieren tener un momento proustiano, vean Ratatouille, ¿no? Es eso, es la evocación de la memoria, la evocación de un sabor, de un olor, de un color, ¿no? Y como decimos, es la infancia. Al final la infancia siempre fue sencilla, ¿no? Tu infancia, por más altibajas, cuando éramos niños veíamos las cosas de manera muy clara, muy limpia, muy sencilla, y eso es lo que evoca, eso es lo que cuenta Proust en el primer tomo, por ejemplo, ¿no? Esa manera de ver la vida sin complicaciones y cómo él después va tomando esas memorias para seguir construyendo la obra después. Entonces, es eso, ese es el momento proustiano, ¿no? Que a lo mejor muchos pueden decirle un déjà vu, pero probablemente es el momento proustiano, ¿no? Sí, se le conoce mucho como déjà vu, pero qué bueno que nos explicas que este es el momento proustiano. Y a ver, ahora cuéntame un poco, ¿cómo fue tu primer acercamiento, ya hablando de experiencias personales, lectoras? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con Proust? ¿Quién te dijo, oye, léete este librote, léete estos libros, ¿no? Estos tomos de esta gran novela que es En busca del tiempo perdido? ¿Cómo fue contigo la experiencia? Creo que, como comentábamos anteriormente, yo que soy una lectora asidua, todo el tiempo crecí con nombres de autores que nos habían dicho, que no me preguntes quién, pero lo traes en la memoria, que eran difíciles de leer. Hablemos de Cortázar, hablemos de Borges, hablemos de James Joyce, ¿no? Y claro que entraba Proust. Y de repente yo decía, pero, o sea, a ver, no creo que esto tenga que ser tan complicado cuando ya tienes, digamos, cierta experiencia lectora. Y experiencia me refiero a no leer estos autores, me refiero a
que constantemente lees, lo que sea, ¿no? Una novela romántica, puedes leer un ensayo, puedes leer novela de terror. Me refiero a que de pronto llega un momento en donde tú también como lector dices, bueno, vamos a intentarlo, vamos a leerlo, porque no creo, yo hoy que leo a Proust y que ya leí a James Joyce este año, que me he obligado por los clubes de lectura un poco a decir, vamos a leerlo, no tengamos miedo, vamos a entrarle a James Joyce, vamos a entrarle a Susan Sontag, vamos a entrarle a estos autores, vamos a entrarle a Cortázar. Entonces, no saben el panorama y el mundo cómo se nos abre cuando entendemos, cuando decimos, listo, ya nos explicaron, ya nos entendimos, y el que también es muy importante el tener un buen guía en la literatura también, cuando quieres llegar a estos lugares, digamos, no lo quiero decir así porque volvería a caer en el mismo lado de inalcanzables, pero todos los autores son alcanzables, todos, menos el manuscrito de Voynich, ¿no? Que ese nadie lo puede leer. Ok, ese es el único que no se puede leer. Nadie lo puede leer. Pero todos los demás, si están traducidos a tu idioma, los puedes leer, todos, ¿no? No hay un solo libro que sea complicado. Entonces, ¿cómo llegamos a Proust? Simplemente por el hecho de decir, vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque entonces Proust también nos va a dar, así como nos los dan otros autores que nos los han vendido como complicados y como difíciles, nos va a dar otra perspectiva del mundo. Nos va también a enseñar otras cosas, ¿no? Porque yo creo que la literatura siempre te termina enseñando algo. Y la literatura, en este caso, yo no me he leído todos los tomos, ¿eh? O sea, llevaría una vida leerte a Proust completo, ¿no? Como lo que pasaba con Little Miss Sunshine, ¿no? Que seguramente no era un libro, él llevaba leyendo todos los tomos todo el tiempo. Entonces, es algo a lo que puedes estar regresando continuamente, pero lo que sí puedo asegurar es que si lees el primer tomo de Proust, ya lo leíste, ¿no? Ya que si te quieres seguir con lo demás, porque entonces empieza con cambios de tiempo, con juegos de narrativa, bien. Pero si lees el primer tomo, creo que ya tienes a un Proust en el 90%. ¿No? Oye, y Alianza Editorial, que es quien está organizando esta charla, tiene unas ediciones bien bonitas, ¿no es Preciosas. así? Sí, Cuéntanos un poco de las tiene unas ediciones. ediciones preciosas y las traducciones que Alianza siempre hace, siempre son como de las top, ¿no? Tenemos también, pues de repente, estos problemas de traducciones por cuestiones de derechos, por cuestiones monetarias, y que bueno, de pronto también hay obras que pierden también sus derechos de autor por tiempos, por vigencias, y ya cualquier traductor lo toma o por hacerlo un poco más barato y económico, ¿no? Traducen, pero las ediciones de Alianza siempre han estado muy cuidadas y ellos tienen una gran colección de estos clásicos de los que estamos hablando, que todos son posibles de leer, vuelvo a repetir lo mismo, todos son posibles. Y así como yo leí Proust, que soy una lectora común y corriente, de verdad cualquiera lo puede leer, les digo, si está en su idioma, lo puedes leer. ¿No? Digo, qué mejor que pudiéramos leer los originales y todos saber francés y alemán, porque es muy bonito leerlo en el idioma original. Claro que la traducción tiene tiene pues una esencia del propio traductor, ¿no? Algo que, por ejemplo, algo muy curioso en las traducciones de Proust. Hay un libro que se llama, uno de los tomos se llama Los Amores, espérame, déjame recordar para decirlo bien, los amores de Proust, el amor, no, los amores de Swann, el amor de Swann. Bueno, el punto es que, déjame buscarlo para decírselos bien y que lo pongan en el audio, que es muy curioso como esa traducción, de un lado te lo traducen como los amores de Swann y en el otro es el amor de Swann. Y aquí hay algo tan interesante en la traducción, déjenme ver si es los amores de Swann. Sí, aquí está. El amor de Swann es una traducción y hay otros que se llaman Los Amores de Swann. Entonces, vean la importancia y la relevancia que tiene cuando el propio traductor entiende de una manera diferente la obra a otro traductor. Entonces, ¿qué pasa? Que Proust hay un momento en esos tomos donde está hablando de todos los amores, ¿no? De las niñas de las niñas de las que se enamora profundamente, de sus amigos. Entonces, ese traductor que pone los amores de Swann está en lo correcto, no es el amor de Swann, ¿no? Entonces también cambia mucho la perspectiva de este traductor, o sea, estamos hablando de que
en este tomo, pues estamos, ay, perdón, es que se me movió, ya está. En este tomo estamos hablando, por ejemplo, de los amores preadolescentes que tiene, los amores de la niñez, cómo se enamora tanto de hombres como de mujeres, ¿eh? O sea, porque también esta parte es muy interesante de Proust, como él nunca ve el amor como un total heterosexual o como un total eh, homosexual. Proust era, bueno, en el tomo es el amor bisexual, el amor total, el amor de personas, ¿no? Y esto es algo, imagínense lo relevante que es para haberlo escrito en el tiempo en que lo escribió, ¿no? Cómo él propone el amor de Robert o propone el amor de Bergot o propone el amor que se enamora completamente de sus amigos. Entonces, imagínense las traducciones, ¿no? Como si efectivamente pesa mucho los amores de Swan a el amor de Swan, ¿no? Entonces creo que también por ahí viene un poco el asunto de las traducciones, pero creo que Alianza siempre tiene on point, siempre lo hace muy bien. Oye, qué rico escuchar esto y qué importante que lo que dices de las traducciones, porque la verdad yo creo que una mala traducción puede darle al traste a una buena novela. Claro, Proust ya es universal y ya se puede leer de muchos modos y en muchas ediciones distintas, pero pienso, por ejemplo, en un libro, en una novela nueva, en un ensayo nuevo y con una mala traducción, bueno, pueden Sí. pasar muchas cosas, ¿no? Desagradables. Pero también me interesa que nos cuentes, Magali, ¿cómo crees que será esta discusión, esta charla con Nicolás Alvarado y con Adán Ramírez Serret, que también son apasionados lectores ambos? Pero aquí fíjate que yo lo que voy a hacer es ir en representación de todos nosotros los lectores ¡Eh! mortales, ajá, porque, a ver, ellos sí son ¡Eh! críticos literarios, ¿no? Ellos sí ven las estructuras narrativas, las formas, los tiempos, los personajes, y yo la verdad es que voy en representación de todos los lectores que solamente amamos leer y que de alguna manera yo les digo, si yo lo pude leer, todos lo podemos leer. O sea, y es como quitar volver a lo mismo. Vamos a quitar el estigma de 100 libros imposibles de leer. No existen los libros imposibles de leer, no existen, solamente están las ganas, la disposición. Y también es muy importante que tengas un ángel guardián literario, ¿no? O sea, también es bien, así como tienes amigos, mejores amigos que te llevan a las mejores fiestas o, ¿no? O que te recomiendan las mejores películas, todos deberíamos de tener un mejor amigo que nos recomiende los libros y que nos diga, no le temas leer, ¿no? Vamos a leerlo juntos. Creo que también los clubes de lectura han ayudado mucho a quitar esta mala impresión que se ha tenido de los libros a lo largo del tiempo, porque a lo mejor alguien, ¿no? Como yo, que dice, no, pues yo leer a Pro solita, híjole, no sé, porque, ¿no? Puedo no entenderle. Pero cuando estás en un club de lectura, empiezas a ver que hay 20, 30, 40, 50 personas que están en la misma necesidad de querer leer a Proust, de querer entrarle a Proust y decir, pues si ellos se animan, pues vámonos, ¿no? Uno de mis lemas siempre es sin miedo al éxito, ¿no? Cuando vamos a leer este tipo de obras, siempre digo sin miedo al éxito, porque lo peor que te puede pasar leyendo este tipo de libros, una, es que le entiendas y te cambie la vida, nada más. Entonces es lo peor que te puede pasar cuando lees este tipo de autores, ¿no? Y en el caso de Proust, he aprendido muchísimo, he aprendido las formas narrativas de los tiempos, como él también revolucionó una manera de escribir, como él también fue muy interesante para romper esa pared de los tiempos, de las estructuras. Hay algo muy bonito que él hace, que empieza a hablar de esta memoria, ¿no? De esta memoria de la infancia, esta memoria involuntaria, pero habla cuando es niño, pero en el mismo tomo te habla de cuando es adulto y luego en el mismo tomo te habla de cuando es viejo, ¿no? Entonces, esta manera de jugar con los tiempos, les prometo que no es difícil, te lleva a la lectura sola, ¿no? Y empiezas a ver cómo él juega con estos tiempos y dices, wow, ¿no? Esto no lo habíamos visto en otro libro, ¿no? Entonces, la estructura del libro, esta manera tan casi perfecta de poner hasta las luces, ¿no? Cómo maneja Proust la luz en su libro, cuando empieza a hablar de los cuartos, yo estoy arriba, mi madre está abajo, ¿no? Eso cuando lo empiezas a leer, sabes que la parte de abajo siempre va a ser más oscura de una casa que la parte de arriba, ¿no? Que entra el sol porque están ventanas. Entonces, todo este manejo tan imperceptible que él hace, pero lo hizo con toda la intención, me parece
maravilloso. Y no es difícil porque lo vas leyendo, él te lo va diciendo, ¿no? Solamente vas encontrando las pistas que él te va dando. Y entonces me parece que él plasma en palabras el arte de la literatura, ¿no? O sea, crea de la literatura, crea un arte, que es esto, ¿no? Que es por el camino del Swan, con sus tomos, y como les digo, si leen el primer tomo, ya leyeron a Proust. O sea, y si ya son más ávidos y se quieren enganchar, bueno, vámonos, ¿no? Continuemos, porque la obra de Proust es maravillosa. Oye, la verdad es que escuchándote se antoja muchísimo más. Yo les digo a todos los que nos están viendo esta entrevista que no se pierdan esta charla. Cuéntanos cuándo es, etcétera, todos los detalles, a qué hora. Es el 3 de noviembre, vamos a estar Ajá. Nicolás, Adán y yo, les digo, yo en representación de todos nosotros. Así es que vayan, porque Eh. yo cuando ellos se vayan a poner intelectuales, no, 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 a ver, vamos a regresarnos y vamos a volver a retomar. Entonces, vengan, va a ser el 3 de noviembre, va a ser en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, Miguel en, Ángel de en Quevedo, Mauricio Mauricio Achar, Achar. a las 7 de la noche, lleguen un poquito antes para que aparten su lugar, es entrada libre, no tienen que hacer nada más van con la disposición de entender a Proust. Les voy a decir algo bien importante. Cuando escuchas hablar de estos autores, de gente como Nicolás o como Adán, ¿no? Que tienen como todo este bagaje cultural y literario enorme, te vas con una idea diciendo, pues ya tengo una noción de lo que es Proust, ya sé de qué va. Y es bien sencillo después de escuchar, leer, ¿no? Es como, Claro. eh, quiero ponerlo de esta manera, como cuando tienes una amiga que te empieza a contar mucho de su novio, ¿no? Y es así, y me dice, cuando ves al novio, ya sabes qué es, ya lo conoces porque traes un antecedente. Entonces es muy importante escuchar estas pláticas, ¿no? De Adán y viniendo de la mano de Adán y de Nicolás, que nos van a introducir ya de verdad al mundo proustiano, escucharlos te deja una sensación de decir, ya sé de qué van. Entonces, ahora sí, ¿no? Creo que es un paso que nos van a ahorrar para todos los que no queríamos leer a Proust o que creíamos que era difícil. Cuando los escuchen, van a ver que es pura belleza, ¿no? Y esa pura belleza se traduce en decir, va, lo voy a leer, ¿no? Entonces, esa es la intención de estas pláticas también, darles una introducción a estos autores, sobre todo a Proust, que está cumpliendo 100 años, y justo eso, recordemos por qué es tan importante leerlo, ¿no? Que 100 años se sigue tomando referencias, se siguen Exacto. haciendo, ¿no? Seguimos, es lo que les digo, ¿no? El adjetivo proustiano, que él es uno de los poquísimos autores que lo logró con su obra, que ni siquiera era su intención, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Cómo poquititos autores pueden lograr esto y por eso es tan importante y sigue siendo tan relevante 100 años después, ¿no? Pues queda esta invitación, pero yo no me quiero despedir, Magali, sin que nos digas tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy como @nena monstruo en todas, TikTok, Instagram, Twitter. Mal escrito porque lo escribí mal a propósito, es nena monstruo. Sí, lo escribí porque luego me Monstruo. vienen a decir, está mal escrito. Y yo, no, es que lo escribí así porque ya había alguien con ese nickname. Es Ah, nena monstruo y ahí me encuentran en todos lados. Instagram, Twitter, TikTok, ahí ando hablando de libros, ahí ando hablando, haciendo los chismecitos literarios, ahí ando haciendo de todo. perfecto, pues nos vemos muy pronto. Por lo pronto Claro que sigan sí. a Magali en todas sus redes y los esperamos el 3 de noviembre en la librería Mauricio Achar. Muchas gracias, chao, Gracias, bye. Irma. Te mando un abrazo. Y yo a ti, chao. Bye.